Si estás pensando en mudarte a Madrid o simplemente te da curiosidad saber cómo fue mi experiencia al mudarme, pues entonces este video es para vos. Te voy a contar cómo fue ese paso enorme de vivir y viajar en una casa rodante por los Estados Unidos y ahora mudarme a un piso en la capital de España. También te contaré el problema que tuve con el tema de los papeles y cómo fueron mis primeras experiencias viviendo en Madrid. No te vayas, quédate con nosotros. Estoy en el Parque del Oeste, un parque muy bonito aquí cerquita de mi casa. Ya han pasado más de 4 meses desde que llegué de Buenos Aires. Llegué en pleno agosto, un calor de locos, terrible, pero ahora cambió. Claro, estamos en otoño, ya casi por comenzar el invierno, primera semana de diciembre. Hace bastante frío, hoy un día creo que hace como 3 grados centígrados. Pero bueno, necesitaba un poquito de tiempo para sentarme, conseguir un lugar donde vivir y empezar a conocer la ciudad. ¿Cómo les muestro un lugar que no conozco, verdad? 4 meses parece que es mucho tiempo, pero en realidad a mí se me pasó volando. Lo que pasa es que mudarse de país no es cosa fácil, hay mucho para hacer. La cuestión de los papeles que tenía que terminar, ya les voy a contar acerca de eso un poquito más adelante en el video. También alquilar algo, acá en Madrid es casi imposible. También les voy a contar de eso. Pero primero quiero mostrarles un poquito de este parque. ¿Vamos? Justo enfrente del parque se encuentra el Faro de Moncloa, una fantástica torre de observación que fue construida en 1992 y tiene 110 metros de altura. Está abierta de martes a domingos de 9:30 a 19:30 y el costo es de 4 euros por persona. Desde la cima tenés una increíble vista de 360 grados donde podés ver toda la ciudad. Es recomendable visitarla en un día con buena visibilidad. Estas bicicletas de color azul pertenecen a la ciudad de Madrid y la verdad que es un método ideal para movilizarse en la ciudad. Quizás ahora en el invierno no, pero en verano, bárbaro. También aquí enfrente del Parque del Oeste se encuentra el intercambiador de Moncloa, uno de los tantos intercambiadores de transporte que está alrededor de la ciudad. Vení que te lo muestro. Un intercambiador es un lugar más grande de lo que aparenta a simple vista. Tienen cantidad de calles subterráneas por donde llegan los autobuses de media y larga distancia. En tanto que los autobuses de corta distancia, estos son los de color azul, tienen sus paradas en la superficie. Pero esto no se termina ahí, ya que si continúas bajando, también te encontrás con el metro, o subterráneo, como se le dice en Argentina. El transporte público en Madrid es realmente una maravilla y todo se mantiene increíblemente limpio y funcionando a la perfección. En esta ciudad realmente no es necesario tener un coche. Pero un intercambiador no solo es un centro de convergencia para el transporte, sino que también funcionan como un pequeño centro comercial. Aquí, por ejemplo, vemos esta línea larga para comprar un billete de la Lotería de Navidad. Como ven, la fila para comprar el famoso gordo de Navidad es gigantesca. La compra de pasajes para el transporte público está muy automatizada y mayormente se realiza en estas máquinas. En esas máquinas se puede sacar un boleto único para viajar solamente una vez. O también se puede comprar estas tarjetas rojas. Uno las puede recargar hasta 10 viajes o, en mi caso, un abono mensual por 30 días. Afuera hace frío, pero acá hace calor. Vamos para afuera. Aquí enfrente del intercambiador de Moncloa se encuentra Gastambide. Es uno de los 5 barrios que pertenecen al distrito de Chamberí. Es un barrio de toda la vida.
Pero lo que sucede es que está lleno de universidades y por consiguiente lleno de estudiantes. Así que si paz y tranquilidad es lo que buscas, quizás no es la mejor opción. Gastambide es el barrio donde vivo, por el cual tengo sentimientos encontrados. Por un lado, me fascina la vida del barrio, plagado de restaurantes, tabernas y comercios de todo tipo. Pero por otro, es un lugar de mucha actividad y un poquito ruidoso para mi gusto. Y bueno, creo que al final es una cuestión de preferencias y también de cuáles sean tus prioridades. Mucho mejor clima el día de hoy. Ayer hacía demasiado frío y me metí en la cueva. Así que continuamos recorriendo Madrid. En una de las esquinas de este barrio se encuentra la estación Argüelles. Aquí hay un centro comercial muy bonito, dominado por imponentes tiendas como el Corte Inglés y Zara. Como dije anteriormente, Gastambide es un barrio plagado de bares con terrazas. Aquí se le dice terrazas a las mesas y las sillas que los bares y restaurantes ponen en las calles. Esto de las terrazas merece un párrafo aparte. Nada negativo, todo bien, me encanta que la gente se reúna a tomarse una cerveza, un café, lo que sea, y que conversen. Aquí es muy normal que inclusive personas mayores se detengan a tomarse una cervecita o un vinito a cualquier hora del día. En este momento es un horario un poquito intermedio, porque ya pasó, son las 12 del mediodía, ya pasó lo que sería el desayuno y ahora viene el horario de la comida, el horario del almuerzo. Así que por eso es que están bastante vacías, si no esto se mantiene a pleno, Lo que sí me llama la atención es cómo ponen esas mesitas pegadito a la calle. A ver, no es una cosa que a mí me guste, pero creo que es una cuestión cultural. Vengo de Estados Unidos, donde hay muchísimo más espacio y obviamente hay lugar para poner las mesas y las sillas. Aquí no. Me senté un poquito a descansar. Aquí pegadito al barrio de Gastambide se encuentra Arepiles. Es otro de los 5 barrios del distrito de Chamberí y es realmente una preciosura. También se hace muy difícil encontrar alquiler, un piso, como se le dice aquí, a los apartamentos. Es que los precios están muy caros, se han disparado muchísimo, según tengo entendido, desde la pandemia, pero últimamente aún peor. Madrid junto a Barcelona son las 2 ciudades más difíciles para conseguir pisos. Es que muchos de los departamentos que están disponibles se han vuelto departamentos turísticos, pisos turísticos, es decir, para Airbnb y otras compañías. Eso hace naturalmente que sea un poquito difícil para las personas que viven aquí poder alquilar. Además, como si eso fuera poco, se encuentra el problema de los ocupas, de los llamados ocupas, esas personas que ingresan a un piso y después no quieren pagar ni tampoco quieren abandonarlo. Eso hace que los requerimientos para poder alquilar uno sean bastantes. Lo primero que te piden es una nómina, o sea, un recibo de sueldo. Y naturalmente, si recién llegas a esta ciudad es difícil, no lo vas a tener. Claro, siempre está la posibilidad de un aval, de un garante. Esa persona que va a firmar por vos y presente esos documentos que vos no tenés. También está la posibilidad de arreglar con el dueño, de poder dar más de un mes de depósito, quizás 4, 5, hasta 6. He oído casos que le piden el año completo. En fin, creo que es un poquito difícil alquilar en Madrid, Este es otro de los beneficios de vivir aquí en España, la sanidad pública. Claro, está disponible solamente para ciudadanos y residentes de este país. ¿Es perfecta? No, claro que no, tiene sus fallas. Pero bueno, es una muy buena opción para atenderse cuando uno no tiene un seguro médico privado. En Estados Unidos en los últimos años se introdujo una ley conocida popularmente como Obamacare. No es absolutamente gratis, hay que pagar, pero bueno, creo que ayuda bastante. Anteriormente a esa ley, acceder a un seguro médico privado, si lo tenía que pagar uno del bolsillo, era muchísimo dinero. Como digo, es una buena opción, pero creo que no se compara a este seguro totalmente gratuito. En estos meses yo me he hecho cantidad de exámenes y no he pagado un solo centavo. Bueno, estoy llegando al supermercado, ¿me acompañan?
Bueno, ya salí del supermercado, gasté 35 euros. Depende de dónde vengas, te puede parecer mucho o poco. De Estados Unidos obviamente te parece poco, si es de Latinoamérica quizás es bastante. Pero bueno, me estoy llevando una bolsa repleta y pesada de compras. Y de esos 35 euros, 15 son de jamón ibérico, lo que le decimos jamón crudo en Argentina. Bueno, un gustito de quedárselo, ¿verdad? Bueno, basta por hoy. Tengo que ir a trabajar, así que continuamos en otro momento. ¡Chao! Con frío y un poco de neblina, tratando de amanecer. Son las 9 de la mañana, claro. Es solsticio de invierno muy pronto, entonces los días son muy cortitos. ¿Dónde estamos? Estamos en Plaza Sol, en el centro de Madrid. Aquí atrás pueden ver el Oso del Madroño, un lugar donde todo el mundo se quiere sacar su foto. Además del Oso del Madroño, tenemos el famosísimo cartel del Tío Pepe y aquí a mi izquierda tenemos un gigantesco árbol de Navidad. También enfrente tenemos el edificio de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. ¿Qué es lo importante de aquí? Que se encuentra el kilómetro cero de España. A partir de aquí nacen todas las rutas que recorren el país. Aquí a la vuelta de Sol se encuentra Casa Labra, un bar que fue fundado en 1860. Este es un lugar ideal para venir a tomarse un vermú o una cervecita, con alguna tapita por supuesto. Aquí en Montera 18, a 50 metros de Sol, se encuentra el Registro Civil Central. Este es el lugar donde quedan registradas todas las inscripciones de nacimiento de los españoles, tanto los que viven aquí como los que están por alrededor del mundo. Y esto me lleva al próximo punto, que es contarles cómo me convertí en ciudadano español. Bueno, te cuento. La historia comenzó en febrero del 2023, cuando presenté mi solicitud de ciudadanía por ley de memoria democrática. La presenté en Estados Unidos, por domicilio, pero en realidad resolví al consulado español en Buenos Aires por ser mi lugar de nacimiento. La presentación fue súper rápida, 5 minutos y estaba afuera. Y me dijeron, en 6 meses está resuelta. Fantástico, dije yo. Entonces comencé todos los preparativos para mudarme. Pero claro, luego todos los consulados españoles comenzaron a recibir miles y miles de solicitudes y los tiempos de resolución cambiaron. El tema es que cuando uno programa una mudanza no puede estar cambiando la fecha, porque todos los movimientos están relacionados. Ya había vendido casi todo, solo me quedaban 2 bolsos con ropa y cosas personales. Ya no podía volverme atrás. Y entonces finalmente llega el día en que me tengo que ir para España, previo paso para Argentina, y todavía no tenía la ciudadanía española aprobada. Dios mío, ¿qué hago? La verdad que eso me generó bastante estrés, pero decidí calmarme y continuar con el plan B. ¿Qué hice? Bueno, lo primero fue comprar un pasaje de regreso, es decir, de salida del espacio Schengen. Conseguí uno por la aerolínea Iberia que me permitía devolverlo y me daban un bono por 365 días que puedo utilizar en cualquier momento. También compré un seguro médico de viaje, que es uno de los requisitos para poder entrar aquí a España. Con esos 2 requisitos entré a España sin ningún tipo de problemas. Eso sí, con una estadía máxima de 3 meses. Pero afortunadamente, a los 20 días de estar en este país, recibí el email de confirmación de mi ciudadanía española. ¡Qué alivio! Entonces lo que hice fue pedir al consulado español en Buenos Aires que me enviaran una copia de mi partida de nacimiento española. Con eso y el certificado de empadronamiento, que es el certificado de donde vivís, pude tramitar el DNI español y el pasaporte español. Fui a la comisaría local y en 15 minutos tenía el pasaporte español en mano. ¡Maravilloso! Estamos en Plaza Mayor, solamente unos 400 metros de Sol. En este momento esta plaza se encuentra decorada con el mercadillo navideño. Claro, ahora es muy temprano en la mañana y está todo apagado, no luce mucho. Pero si venís a la tardecita noche, esto está repleto de gente y todo iluminado. Esta plaza hoy en día es uno de los centros turísticos más importantes de Madrid. Pero, en sus orígenes, era la plaza donde se realizaban los actos oficiales, inclusive las ejecuciones. Muy lindo y muy bien decorado para Navidad el centro de Madrid, pero estoy seguro que querés verlo de noche.
que 4 meses no es suficiente tiempo para hacer un balance general de mi estadía aquí en España. Pero bueno, la verdad es que sí, ya tengo unas primeras impresiones formadas. Hasta ahora el balance es altamente positivo. Eso sí, no es un secreto que las diferencias culturales entre Estados Unidos, el país donde viví los últimos 27 años, y España son bastante grandes. Pero a la vez vuelvo a redescubrir ciertas costumbres y tradiciones que practicaba anteriormente en mi país, Argentina. Por ejemplo, España es un país donde el socializar es una cosa que es muy importante. En cambio, en Estados Unidos el enfoque es más en producir, producir y producir. Sin lugar a duda hay valor en las dos cosas, pero me parece que el enfoque debe estar siempre en tener una buena calidad de vida. En fin, España me gusta mucho y estoy muy agradecido de poder estar aquí en este país. Sin lugar a duda, a medida que lo vaya recorriendo y vaya conociendo más acerca de su cultura, seguramente tendré más para decir al respecto. Por ahora lo dejamos acá, espero que te haya gustado el video y que le des like, como siempre que te suscribas al canal y que no te olvides de darle a la campanita para que te avise cuando subimos un nuevo video. Muchas gracias por tu apoyo y nos vemos pronto.